Jimena Escalante Muñoz nació en la Ciudad de México en 1964, en una familia de teatristas exiliados de la Guerra Civil Española. Estudió dirección de escena en el CUT con Ludwig Margules. Hizo el diplomado de la Escuela de Escritores SOGEM y luego la licenciatura de Escritura y Ciencias Teatrales en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Participó en diversos talleres de escritura y dirección escénica entre México y España con maestros como Antonio González Caballero, Vicente Leñero, Jesús González Dávila, Hugo Argüelles, José Luis Alonso de Santos, William Layton, eh, Juan José Gurrola, Marco Antonio de la Parra, Ricardo Domenech, entre otros. Tiene una maestría y doctorado en saberes sobre subjetividad y violencia en el Colegio de Saberes. Hola, Jimena. Hola, Tocaya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Lo Lo logramos. logramos. ¿Se puso muy latoso? Se puso muy latoso. Yo he tenido algunos problemas con el Zoom últimamente, pero bueno, ya lo Ya logramos. estamos aquí. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te pregunto desde ahorita para que no se nos vaya a cortar cuánto tiempo tenemos y si, o sea, si se nos llega a cortar, si pudiéramos empezar otra vez, porque no lo tengo pagado. Sí, claro. No, ¿Sí? yo tengo tiempo. Ah, No bueno, te preocupes, podemos estar aquí el tiempo que quieras. va. Muchísimas gracias. No, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las lluvias? ¿Estás Bien, en muy Ciudad de bien. México? Estoy en la Ciudad de México, sí. Desde ayer estaba en Mérida, estoy pasando parte del tiempo en Mérida y parte del tiempo aquí. Ay, Entonces, ayer llegué en Mérida, un clima delicioso, porque con la ¿sí? lluvia refresca. ¿Te gusta el calor? Me gusta el calor, pero ahorita con la lluvia está refrescando. Mm. Y entonces, pero sí, ahorita la Ciudad de México, pues sí O está sea, vienes fresquita. de la humedad caliente a la humedad fría, porque ya empieza a ser, yo soy muy friolenta, no sé tú. Sí, yo también soy muy friolenta. Oye, eh, me gustaría empezar por nuestro querido nombre. Perfecto. Está Eh, maravilloso. Tendremos, entre otras cosas, en común el amor a las palabras y específicamente a los nombres. A veces empiezo por el nombre cuando me llama la atención algún nombre o apellido. En este caso, bueno, pues porque es una de las cosas que compartimos. Sí. Eh, Según mis fuentes consultadas, que no sé qué tan fidedignas sean, el nombre Jimena es vasco. eh, Vendría de Simón y a su vez provendría del hebreo Shimon o Simeón, lo cual es muy extraño, tomando en cuenta que el euskera, hasta donde yo sé, sigue siendo un enigma. Ujú. No sé si tú sepas alguna otra curiosidad, pero vamos a dar por buena esa información y el significado que se propone. Entonces, eh, al hilo de eso, yo te preguntaría si como en tu círculo más inmediato y en las tribus posibles en las que te desenvuelvas, eres la que escucha. Bueno, Jimena, hasta donde yo sé, efectivamente tus fuentes son correctas, pero ahí faltaría un último eslabón de la cadena, que es el femenino de Jaime, Ah, o sea, Simón, Shimeón, Jaime, ¿no? Y de Jaime, Jimena. órale, Entonces, hasta ahí, digamos, hasta ahí llegaron mis averiguaciones, ¿no? ¿Soy la que escucho? Sí, escucho, soy la que escucho, pero sobre todo soy la que veo. Yo me siento más
observadora que, que, que escuchante, la verdad. Y he de decirte que cuando yo era niña, a lo mejor a ti no te pasó porque ya en tu generación ya había más Jimenas, pero cuando yo era niña no había Demasiadas. muchas Sí. Jimenas. Ajá. Y yo odiaba mi nombre, yo quería tener un nombre, yo quería llamarme Rosa, y ni siquiera Rosa, Rosita. Y entonces cuando iba al doctor o cuando iba al dentista o en el supermercado, así en todos lados que va la mamá con la niña, ay, qué bonita niña, ¿y cómo se llama? Rosita. Y mi mamá se enojaba muchísimo y decía, ¿cómo? ¿No? Niña, te llamas Jimena, ¿no? Entonces como Y que cuál era tu referente? ¿Por qué Rosita? porque pues como todas las niñas era muy cursi. Bueno, no sé si como todas, pero fui una niña en un momento muy cursi, ¿no? No me gustaban las muñecas, no formaba parte un poco de ese mundo de lo que es un arquetipo de una niña, pero sí tenía pues como mis obsesiones lingüísticas y de colores y me encantaba el rosa y ahora no hay manera de que me pueda poner algo rosa, ¿no? Pero no sé por qué, Rosita. Me parece muy chistoso porque a mí me pasaba lo opuesto. En mi generación había cantidad de Jimenas y a mí me parecía un nombre súper cursi, no me gustaba nada. Afortunadamente alguien le dio por llamarme Meme y ya dije, ah, bueno, ese me gusta más y me lo quedé. Pero desde hace algún tiempo me vengo reconciliando con el nombre y precisamente por los significados que he ido encontrando. Entonces vamos a retomar esto que dices de que eres más observadora Ajá. y, y tomando también, como metiéndonos en los zapatos de Rosita, que, que observaba. Digamos, toma alguna edad que recuerdes en especial y a lo mejor lo podemos juntar con que, cómo, qué implicaba para Rosita ser, eh, pues, heredera de un exilio. Mira, yo vivía donde actualmente vivo, es decir, he seguido viviendo en este edificio que son los edificios Condesa, que son unos edificios que son una especie como de, diríamos, como una vecindad. Entonces, había una privada en donde se unían dos bloques del edificio y yo vivía en la privada. Y las ventanas, que son unas ventanas como antiguas, tenían en la parte de abajo un cuadrito así, que siendo yo niña, pues a mí me quedaba muy bien. Entonces yo vivía ahí, asomadita, ¿no? Y en la privada había una generación de niños que tenían mucho que ver con mis hermanos. Entonces era una banda de niños que de esa generación jugaban ahí en la privada, jugaban fútbol, jugaban cualquier tipo de juego callejero, porque en esa privada en realidad era una calle. Hoy está cerrada, pero en aquel entonces era abierta. Pero era abierta de alguna manera en un México muy seguro, los niños estábamos ahí todo el día, ¿no? Entonces toda esta banda de niños que jugaban, yo era más chica que ellos, yo era la más pequeña, entonces yo no podía formar parte de toda esa pandilla y de ese ¿Te ambiente. excluían o te excluías Yo tú? estaba ahí. Las dos cosas, ¿eh? Yo he sido muy, siempre, ¿no? Muy apartada y solitaria. Y ellos me excluían en cosas bruscas, así, porque pues la niña más chiquita y mis hermanos tenían la obligación de cuidarme, lo cual no sucedía. Entonces la mejor manera de cuidarme era quítate, muévete, vete para allá, ¿no? Entonces, pues yo vivía ahí en esa ventanita y aprendía como pues, a diseñar mis propios entretenimientos, ¿no? Hasta que fui encontrando poco a poco niños que más o menos eran de mi edad, quizá un poco más grandes, y ahí fuimos armando la otra pandilla, ¿no? Pero de cualquier manera, esa otra pandilla nunca fue para mí muy demandante, ¿no? Yo de alguna manera siempre estaba ahí observando. Y este edificio tenía la particularidad de que por esa privada, por esa callecita, pues pasaban una cantidad de personajes que además muchos de ellos vivían ahí en el edificio
pero los vendedores, me acuerdo que había un oso, venía un señor con un oso que le ponía un banquito y el oso se subía. Luego había una banda de borrachos que a mí me daban mucho miedo, yo los espiaba. Y luego había una loquita y luego había pues muchos artistas que vivían ahí, drogadictos, alcohólicos. Entonces pues era un escenario increíble, ¿no? Para observar. Y había gente de muchos exilios. Ujú. Estaban los españoles, había muchos libaneses, había franceses, había muchos judíos. Toda la Condesa, ¿no? Fue como ahí una isla del- dentro del... Ujú. Ujú. Entonces, pues estaba este crisol que pues era muy entretenido, era muy entretenido. Entonces, a veces pues era mejor eso que, pues, que estar fuera, ¿no? Bueno, y además ya el teatro estaba en casa. El teatro estaba en casa, mucho, desde luego, por toda esta cosa de la familia teatral, el linaje. Y bueno, yo formaba parte de esa vida, no en esa casa, era más bien en la casa de mis abuelos. Mm. Y entonces, bueno, pues en la casa de mis abuelos era ya otro mundo, ¿no? Ahí sí era como entrar al teatro de verdad. Y ahí efectivamente esa vida y esa casa fue mi pasión por el teatro. El teatro y algo más, porque sí es el teatro, pero es la ficción. Ujú. Es este mundo paralelo, ¿no? A la realidad. Porque ahí yo tenía oportunidad, bueno, de ver a todos estos actores que entraban y salían, el vestuario que hacía la abuela, la utilería que hacía, porque mi abuela hacía vestuario, utilería, mi abuelo escribía, dirigía, entonces como que todo ese mundo, pero siempre me engento, ¿no? Tengo esta cosa de que finalmente, entonces ya me iba yo y me encerraba en donde era el estudio de mi abuelo, y ahí pasaba yo horas. Entonces había muchas casas. Estaba la casa de mi madre, que era ahí, luego la casa de mi padre, que se divorciaron muy pronto, y luego la casa de mis abuelos. Entonces, la vida en esa otra casa de mi padre había heredado una biblioteca muy grande y nadie leía ahí. Y esa biblioteca estaba llena de unos libros así, que por ahí los tengo todavía, maravillosos. Y pues ahí me entretenía también, ¿no? En una casa sola, muy grande, y no había niños en esa casa, entonces pues una niña ahí, ¿no? Entonces pues no me quedaba de otra, es decir, había una combinación de carácter y temperamento con un modelo de vida, ¿no? Como muy Sí. deconstruida la familia, y entonces pues no quedaba otra más que pues estar ahí gran parte del tiempo sola. Y en ese no quedaba de otra, fuiste encontrando, imagino, algo más, quizás hasta compañía en los personajes, quizá. Sí, fui encontrando un mundo, ¿no? Fui encontrándome, bueno, yo creo que a mí, ¿no? Y fui encontrando un mundo. Yo empecé muy, muy, muy pronto a escribir. Que es muy, 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 muy. Pues antes de realmente saber leer y escribir, Ah, sí, te escuché decir eso y me resonó mucho, me gustó mucho que dijeras eso. ¿Puedes contar un poco sobre eso? sí, pues muy pequeña, ¿no? Armaba como pequeñas obras de teatro, pequeñas películas, pequeños mundos con objetos, ¿no? Mi abuela me regalaba bolsas. Y no sé muy bien el origen de eso. Yo creo que me gustaban sus bolsas o no sé por qué, pero ella me regalaba bolsas. Entonces yo tenía las bolsas llenas de objetos que iba recolectando en la calle. Y entonces con todos esos objetos iba armando pequeños universos, ¿no? Y pues ahí me entretenía maravillosamente. Y luego Digamos, en lo Rodrigo exterior, tú armabas un escenario, pero en tu imaginación ocurría el teatro, se podría decir. ocurría, Ajá. sí. La ficción, pues, en general. Sí,
Luego empecé muy pronto a escribir obritas de teatro, así chiquitas, ¿no? Que eran lo que yo ya sé que es lo que es ahora, ¿no? Pequeños agones, o sea, pequeñas peleas entre personajes. Luego me gustaba mucho leer La Taza del Café, ¿no? Se tomaba, a mi papá le gustaba el café turco, entonces yo leía el café, ¿no? Entonces, que en realidad no era más que contar historias, ¿no? Entonces, para mí Sí. era un gran pretexto leer el café y contar historias. ¿Y a quién habías visto leer el café? ¿Alguien en tu familia? No, no, nadie, Pero ¿cómo nadie. sabías que el Pues café como estaba que en era una una tradición? cosa ahí de que pues se volteaba el café, ¿no? Y todo el mundo, ay, mira, qué bonita la taza, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues aquí están las historias, Eso ¿no? es súper intuitivo. Sí, súper, súper. Me gusta mucho. ¿Y había alguien ahí que te hiciera caso? Porque en general no se le hace mucho caso a los niños. Es como, Sí, ah, sí, mijita. todos me hacían caso. Entonces, cada vez que Sí. se tomaba café después de comer, ¿no? Y entonces después de cada comida, ah, ya llegó la hora de la lectura, ¿no? Entonces, pues, a leer ahí un rato. Entonces, de alguna manera se fue creando eso. Y luego, ya más grande, en los edificios Condesa, armábamos pequeñitas compañías de teatro y hacíamos obritas en los departamentos que nos prestaban los muebles. Entonces un día en un departamento y un día en otro. Y así como que se fue armando una tradición como de ficción, ¿no? Hasta que naturalmente como que siempre estuvo ahí, ¿no? Ujú. Otra cosa que te escuché decir y me resonó mucho, bueno, son como dos cosas que quiero juntar. eh, Como que a cierta edad, lo primero que a una se le ocurre si le gusta el teatro o lo siente es, bueno, pues voy a ser actriz, pero si eres muy introvertida, no está tan fácil. Y la otra es, dijiste, a ver, espérame, nada tan parecido a un actor como un autor. Estoy muy de acuerdo en eso. Me gustaría que abundaras en eso, empezando por cómo te dio, pensaste en voy a ser actriz y a la hora de la hora encontraste que el teatro es mucho más que solo Actuar. necesariamente ser actriz. Ajá. Pues mira, lo que pasa es que como de alguna forma siempre escribí, incluso antes de que existiera la letra, yo no me daba cuenta. No, yo no entendía que eso era escribir, ¿no? Para mí eso era, pues, actuar. Para mí eso era hacer teatro, ¿no? Entonces yo creí que yo quería ser actriz y por supuesto estudié actuación y trabajé en algunas cosas de televisión, pero y a mí me empezó subirme al escenario y me empezaron a dar ataques de pánico, Ujú. tremendos. Y me bloqueaba, o sea, me empezaban a dar unas crisis así de pánico espantosas y no me pude volver a subir a un escenario. ¿Crees que tiene Bien. que ver con esto que dices que aparte te abruma, te engentas? Sí, sí. Ujú. No necesariamente es un pudor. Yo creo que es que sí, me engento muy rápido y me siento las fiestas y todo ese mundo así, me Sobreactivada, gusta, ¿no? pero después inmediatamente me tengo que ir, ¿no? No inmediatamente, pero porque me encanta el mundo de la fiesta, pero me repliego en un grupo pequeño o poco a poco me voy. Pero el caso es que yo no, realmente no he podido descifrar, incluso en el psicoanálisis, por qué me daban esos ataques de pánico, porque nunca me dieron en otras circunstancias. O sea, yo me subía a un escenario cuando iba a actuar y empezaba el pánico así y no pude seguir, ¿no? No, ya no me era posible. Entonces, efectivamente, fue ahí cuando me di cuenta que lo mío era escribir y que lo que yo había hecho toda mi vida era escribir y entonces pues empecé a ir muy joven a los talleres de Hugo Argüelles, de Ujú. Vicente Leñero, pues, con todos estos maestros, ¿no? Yo tenía 14 años cuando empecé a estar en esos talleres. Y ya, ahí empecé a escribir y ya no actué, ¿no? Últimamente, en los últimos años, he tenido muchas ganas de actuar y ver el reto, ¿no? Ver si verdaderamente soy capaz.
pero pues como que nadie cree en mí. Yo les he dicho a a los directores que han dirigido mis obras, oye, piensa en mí en un papelito ahí. Siempre digo, la señora que entrega la carta y luego se va, ¿no? Oye, ahora yo voy a pensar en ti después de que digas, de que dijiste eso. Lo que pasa es que no tengo presupuesto, pero yo sí creo Ah, en pues ti. sí, tú, yo encantada. Tú avísame y si no hay presupuesto, pues no importa. Ya ahora no hay otra manera de hacer las cosas. Y tengo muchas ganas, ¿no? ¿Sí te Tengo, gustaría? sí, mucho. Pero pues necesito que alguien crea que sí voy, que soy capaz, ¿no? Pero pues mis amigos directores no me creen. No, tú dedícate a escribir. Y bueno, pues sería la verdad un buen momento en esta etapa de mi vida de probar la experiencia. Pero no creer es justo un desconocimiento de lo que estamos diciendo, porque en realidad, y supongo que más quien ha escrito, yo he escrito muy poquito teatro, pero lo he escrito y me gusta leerlo y amo el teatro. Hay mucha similitud entre la construcción del personaje que uno construye como actriz que si lo estás escribiendo, ¿no? En el sentido Exacto, de eso. lo que, todo lo que te tienes que plantear y lo que tienes que sentir, o sea, tienes que, aunque no lo encarnes de cara a un público, y muy entre comillas, porque el libro también va al público. Hay un paralelismo considerable. Ahí quería llegar porque eso es la pregunta que tú me hacías, ¿no? De por qué digo Ajá. que un autor y un actor son lo mismo, ¿no? Yo creo que trabajan con las mismas herramientas, ¿no? Las preguntas que se hace un autor son respuestas que da a un actor para que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo que yo insisto mucho en mi trabajo como docente es que los autores se planteen preguntas consistentes, inteligentes, de una potencia creativa que pueda sutilmente llegar al actor cuando tiene el texto aquí y es como se hace las mismas preguntas, que tenga ya las respuestas. Es decir, es responsabilidad del autor darle al actor todo el material, ¿no? Porque en realidad es una estafeta. La ficción pasa del autor al actor Mm. y el director es ahí una especie de transporte que lleva, ¿no? Que lleva esa mercancía sutil de uno a otro, pero quienes están verdaderamente en la misma sintonía, a mi modo de ver, es el autor y el actor. ¿Y te podrías dirigir a ti misma? O sea, ¿podrías dirigir una obra e interpretar un personaje? No me gustaría, ¿eh? No sé si Mm. puedo, no sé si podría, no me lo he planteado. Y si me lo he planteado, lo he borrado inmediatamente. No, no creo que sea algo que Solo me... Woody Allen. Solo Woody Allen. No, no, por ahora no. Digo, lo digo por esto que me cuentas de que los directores te andan ninguneando sin ningún argumento sólido desde mi punto de vista. Mm, Algo verán. Algo verán de lo que yo no me doy cuenta. Ahora, yo sí he Algo, dirigido mis cosas, sí he sí. dirigido mis textos y sí, y, y vamos, es fascinante todo este proceso, ¿no? De escribir la obra, trabajar, por ejemplo, la experiencia de Éxtasis Medea, ¿no? Lo que fue escribir la obra, dirigirla y toda esta puesta en escena que tuvo una vida tremenda, ¿no? Una vida real tan parecida a la ficción, ¿no? Entonces fue fascinante ese proceso. Pero yo creo que en mi vida hay un antes y un después, después de haber dirigido esa obra. Acá en el preguntario decía Politi que ella es una actriz difícil de dirigir. ¿Estás de acuerdo con eso? No, no, no es una actriz difícil de dirigir en lo absoluto, al contrario, yo con ella ¿Tú pensaste en ella desde el principio? sí, pensé en ella desde el principio. Ella leyó la obra y desde la primera vez dijo sí. Ya había hecho una Medea, ¿no?
ya había hecho, creo que varias, creo Varias. que sí, no sé exactamente cuáles, pero bueno, había hecho la de David Evia. Sí. Y no, yo me entendí maravillosamente bien con ella, ¿no? El proceso, mi relación con ella y el proceso con ella fue extraordinario. No sin crisis, ¿no? Ya, ya. Porque es una obra tremenda, ¿no? Que destapa cosas muy profundas, pero nada que haya sido verdaderamente desastroso, ¿no? O sea, en relación, mi trabajo con ella fue, entramos a crisis, pero entramos juntas y salimos juntas, ¿no? Mm. Y a la hora de estar escribiendo una obra, ¿qué tan apegada o desapegada estás, digamos, de la dirección? ¿Sabes si vas a dirigir esa obra o tú nada más la estás escribiendo y ya cuando esté escrita, si la va a dirigir alguien más, tú la sueltas totalmente? No escribo pensando que voy a dirigir, rara vez. La Medea sí. La Ujú, Medea sí es una cosa excepcional, ¿no? De todo lo que esa obra significó en mi trabajo creativo, ¿no? Desde cómo la concebí, cómo la escribí y todo lo que pasó. Pero normalmente esto no pasa, ¿no? Para mí la escritura es un proceso en sí mismo y ahí se cierra, ¿no? Se abre y se cierra en la escritura propiamente dicha. Y la dejo descansar y luego siento quien la hace, es como un flechazo y nunca, bueno, yo creo que en toda mi experiencia he tenido dos equívocos, ¿no? He escogido mal, he tenido flechas de plomo, como diría Cupido, ¿no? Porque Cupido tiene las flechas de oro que son del amor y las flechas de plomo que son de la muerte. Entonces sí he tenido un par, pero un par, ¿eh? No más, de equívocos garrafales, ¿En el sentido pero personal o estético o qué? las dos cosas. Mm, Las dos cosas, en un sentido personal y en un sentido estético. ujú. Em, que bueno, y eso pues ha tenido sus consecuencias, ¿no? Desde luego. Pero fuera de eso, la verdad es que generalmente es una especie de, ¿cómo te diría? Como de una cadena, ¿no? Entonces una pieza lleva a la otra y a otra y a otra y a otra y a otra hasta que de repente ya estamos ahí en el estreno y es una sensación así muy fuerte de certezas, ¿no? De que aquello que imaginé sí sucede, ¿no? Y a mí me gusta y me fascina el, lo que sucede cuando un director lee un texto y el mundo que él recibe. Entonces, he tenido oportunidad de tener una colaboración con directores y directoras que hay una empatía y una afinidad muy profunda, otras menos profunda, pero muy enriquecedora y muy interesante. Y entonces me gusta ver ese otro mundo, ¿no? Entonces cuando estoy en los procesos de ensayo y cuando estoy en la puesta ya en el estreno, reescribo normalmente mucho las obras. A mí me parece que una de las cosas que son fundamentales del teatro es que está vivo y si el autor y el director están vivos, pues ese proceso tiene que estar vivo. Entonces, yo reescribo, quito, edito, aumento escenas, y me fascina, me entretengo muchísimo, oigo mucho a los actores cuando los actores me hacen sugerencias, preguntas, cambio las cosas que ellos me piden. Y hasta que no pasa un tiempo al número determinado de funciones y de la puesta en escena, no termino realmente de escribir la obra. Es decir, llega un momento en que digo, ya, la escribí, ¿no? El año pasado hice de todo este proyecto que se llama Éxtasis, que es un proyecto de 4 obras sobre la venganza, que es Medea, Clitemnestra, Helena y Némesis, ¿no? Entonces la Clitemnestra eh, um, fue muy interesante porque
el trabajo de la puesta en escena con Benjamín Kahn fue muy concentrado, había poco tiempo y había que eh, trabajar intensamente. Y entonces él había sugerido la reescritura de unas escenas, entonces yo como las reescribí y armé como una nueva estructura. Y después la protagonista me dijo una cosa, y entonces tal que todo el proceso de la puesta en escena yo iba reescribiendo, 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 y fue creciendo la obra y se fue nutriendo. Y cuando estuvimos así muy cerca del ensayo general, dijimos, no, no, no es cierto, todo esto no es cierto. Entonces, como que regresamos al patrón original, ¿no? Ok. Entonces, pues muy interesante todo ese proceso. Y luego tengo otra obra que es Grito al cielo con todo mi corazón, que es una obra que se ha traducido muchísimo y montado en muchos lugares. Y entonces, el final original ha creado muchas inquietudes cuando me han pedido la obra, ¿no? Oye, ¿y estás segura de ese final? Y entonces tengo varios finales. Entonces yo ya ni sé cuáles son los finales, pero cuando me piden la obra, yo así, ¡pum! Le doy clic y quién sabe qué obra mandé y quién sabe qué final les va a llegar. Y, y entonces, pues, está padrísimo, porque entonces esa obra encuentra a su gente Ujú. y encuentra su manera de ser contada y su manera de ser ¿Y dirías terminada. que sigue siendo la misma obra o ya es otra? Si cambia al final. Sí, no, siempre es otra, Ajá. siempre es otra. Es decir, la materia prima, la semilla original, sí lo es, ¿no? Pero si termina bien o termina mal, pues evidentemente es otra obra, ¿no? Claro. La Oye, yo original no sé termina si, mal. al hilo de esto, no sé si será una indiscreción, pero ¿cómo manejas lo de los derechos de autor? ¿Registras la obra antes? ¿La vuelves a registrar si cambia? Sí, O Ajá, sí. Sí, todas las versiones están registradas. ok, claro. Sí, porque si no, Sí, hay mucho colmilludo. ¿Y te han plagiado sí, alguna vez? sí, mucho. Ah, sí, mucho. Pues sucede. Es que Sí, ya sí, me han poco es plagiado. mucho. Sí, me han plagiado. Y sobre todo, fíjate que mis primeras cosas, Mm. mis primeras obras, no, no las últimas que ya es más difícil, porque Ah, también ya me no se volví. atreven. Sí, pero las primeras cosas que yo escribí todavía siendo muy joven, por ahí se ve, ahí las ves de vez en cuando. Órale. Y además, digo, Una vez en un Instagram, me pasaron a mí en un Instagram una chava que estaba diciendo un monólogo mío mm, como si fuera suyo, ¿no? Como si ella estuviera diciendo, y me lo pasaron así, ¡ay, demándala! bueno, en En ese fin, caso era Juanita de las Pitas, pero ¿te ha pasado con alguien que digas, ah, caray, fulano de tal? pues Juanita de las Pitas me ha pasado con autores Ujú, también. exacto. Eso ya está más grave, ¿no? Sí, sí, es fuerte. Pero de eso sí no quisiera contar porque es Ya, un ya, ya, tema ya. Muy peleagudo. muy peliagudo y muy sensible. Sí. ¿De qué, digamos, el teatro y la literatura se nutren a su vez del teatro y la literatura, pero ¿de qué más? ¿De qué más te nutres? Por ejemplo, los viajes. Yo por ahí te vi en India. ¿Fuiste a la Ujú, India? ujú. Me gustaría que contaras un poco sobre eso, si eres viajera, si fuiste a ese lugar por algo en especial. Soy muy viajera desde niña, desde muy pequeña, por el tema de la familia y eso, viviendo en distintos lugares y siempre ha sido una constante en mi vida, ¿no? Sí, los viajes, por supuesto, muchísimo. Los viajes me nutren de una manera tremenda. Em, los viajes y también, ¿sabes qué? Que es muy particular esto, pero es
la espiritualidad, la búsqueda de una espiritualidad también me ha nutrido muchísimo, ¿no? Entonces, el viaje a la India, que además me vuelvo a ir en prácticamente una semana, Wow. sí está ligado a una búsqueda, por supuesto, muy importante, pero una de las cosas que me han nutrido mucho desde siempre, y tú lo debes saber muy bien, es la mitología. Entonces, mi búsqueda de los mitos me ha llevado a hacer viajes, ¿no? Me ha llevado a encontrarme con preguntas que he tenido que no tienen necesariamente que ver con el universo dramático, pero sí con el universo de la ficción, ¿no? De cómo creamos y desde dónde parte la semilla creativa. Entonces, bueno, el viaje a la India tuvo mucho que ver con esto y con mi pasión por la mitología y el pensamiento de la India, ¿no? Al cual, eh, pues, me estoy dedicando un poco de alguna manera amateur, porque no hay ninguna otra manera de acercarse al pensamiento y a la mitología de la India más que siendo amateur. Y amateur siempre. O sea, Siempre. porque es lo más complejo de la existencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una materia, ¿no? La naturaleza de un mito. Es como mi gran obsesión. ¿Y hubo alguno en particular que fuera el detonante de ese acercamiento? ¿O No, algún personaje o poeta o algo? no, ¿No? hubo un libro, eso Ajá. sí te lo puedo decir, en la famosa biblioteca esta de mi padre, había un libro así enorme, bueno, y O sea, yo desde siendo niña, niña, sí, 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 una cosa así enorme, que bueno, para mí en a lo mejor ahora si lo llegara a recuperar, porque ese libro sí se perdió, pero si lo llegara a recuperar, pues a lo mejor no es tan grande, pero yo me veo así con un librote, ¿no? Que era mitología ilustrada. Entonces eran una edición extraordinaria de todos los, si no todos, pues digamos un gran porcentaje de toda la pintura griega y bíblica y persa de la mitología. Y ¡guau! No, ahí sí me voló la cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, a partir de ahí la mitología griega siempre fue mi obsesión, ¿no? Y mi educación fue atea, pero pues yo me acuerdo yo de niña siempre hablándole a los dioses, ¿no? Ay, no, es que Atenea me va a ayudar y Zeus me va a... O sea, yo me como que me creía ese mundo, ¿no? Y me lo sigo creyendo. Yo sí creo que los mitos están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me ha, digamos, como el caminito que más he perseguido durante tantísimos años hasta la India, ¿no? Buscando en la India respuesta a varios personajes y a varios mitos. y digamos, siendo todavía más audaces respecto a lo que dices de los mitos están aquí con nosotros, y sí me lo creo, intimando más, hay personajes que a manera, vamos a decir, como de espíritu, podemos poner o quitar las comillas según como queramos, te acompañen especialmente, te susurren algo, te llamen. Van cambiando, no es así mi Dios o no, no, pero sí tengo un diálogo que va fluyendo, ¿no? Según lo que esté investigando, lo que esté trabajando. Ahorita estoy trabajando mucho con Krishna. Ah, qué bien. Y entonces pues tengo ahí a Krishna ahí en mi escritorio y y tengo una esculturita de el Krishna bebé que se robaba la mantequilla de las casas, el Krishna ladroncito, ¿no? Entonces pues ahí estoy ahorita en ese tema, ¿no? Y ya en un rato pues ya veremos hasta cuándo me dura, ¿no? Hablando de duración, nos queda muy poquito. Te invito a Sí, hacernos un té, un café o algo así. y Tenemos que hacer regresamos. sí, tenemos que dejar pasar 10 minutillos. ¿Te parece? Órale, va. Entonces acá nos vemos. Es el ¿Esta misma mismo, liga u otra? sí, es la misma. Ok, Si tienes va, problema, me avisas por Instagram, va. pero es la misma. Muy bien. Va. Bye. Bye.
Hola, Hola, ya estamos aquí. muy bien. ¿Te quedaste con algo que quisieras continuar? ¿Quieres que yo retome? No. Estábamos con tu viaje y los personajes. Eh, bueno, hay un personaje que a mí en lo particular no tanto que me obsesione, pero le tengo mucha querencia, y es Fedra. Y es un personaje que para ti ha sido también relevante, no sé qué tanto ahora. Me gustaría preguntarte, ¿quién es Fedra para ti? No, bueno. Preguntan, ¿no? Ahora que me decías, bueno, ¿hay algún personaje que te ronda, que te sigue? Yo creo que el personaje que más me ha rondado y me ha perseguido toda mi vida, si no toda mi vida, desde que me infatué con ella, pues es Fedra, ¿no? Em, Desde que yo escribí Fedra en el año 2000 hasta ahora, o sea, lleva 25 años, no ha dejado de montarse. Se ha montado ininterrumpidamente, profesionalmente, sobre todo los estudiantes en las escuelas de teatro, les encantan. Se han hecho dos guiones de cine, uno que yo hice, otro que hizo otro guionista. Es decir, alrededor de esta obra que de alguna manera propulsó y catapultó mi carrera como dramaturga, ahí está, siempre está conmigo, ¿no? Siempre Fedra o sea, siempre está conmigo la obra y siempre está conmigo la mujer Fedra, ¿no? Yo me identifico mucho con Fedra, no por su, digamos, historia de suicidio Mm, y ujú. pasión por un hombre, pero me identifico mucho con ella, con su división, ¿no? De hecho, a mí, Fedra me ha servido para construir todo un cuerpo de idea dramática que me ha perseguido todos estos años también, ¿no? Que ha servido además como mi hermenéutica y mi material de docencia y la herramienta que yo utilizo para escribir. Y es esta división, Fedra eh, tiene un lado A y un lado B muy marcado, ¿no? Es una mujer con una claridad y una inteligencia y una profundidad y una conciencia excepcional. Y por otro lado, es una mujer arrastrada por sus pasiones y por un temperamento que no puede controlar y entonces su parte A y su parte B pueden chocar, a veces conviven y se traicionan, en fin, ¿no? Entonces, para mí, yo me siento así también. Me siento no bipolar, pero sí tengo una parte de carácter y de temperamento muy fuerte y otra parte de claridad y de pensamiento y de objetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden convivir estas dos cosas, ¿no? Entonces, sí, uno de mis hijos, mi hijo más pequeño, me dice, es que mamá, eres bipolar, ¿no? Pues no, no soy bipolar, no, no. Es que un día me dices una cosa y al día siguiente me dices otra, ¿no? ¿Y qué? Entonces, bueno, así hemos como convivido, ¿no? Yo conmigo misma y con mis hijos y mis parejas y mi trabajo, etcétera. Y sí, este personaje de Fedra, te digo, esta cuestión de la división a mí me ha llevado mucho a pensar eh, el sentidos, es de cómo esta ruptura, esta falla, esta herida o este corazón partido puede empujar historias y destinos, ¿no? Y a partir de ahí escribí el último libro que acabo de publicar, que presenté hace un par de días en la Universidad de Ah, wow, Yucatán, en la UNAM, felicidades. que se llama Cuchillo Aristotélico, y la premisa del cuchillo aristotélico es esa, ¿no? Es el personaje, para mí, lo que es el personaje contemporáneo, la escritura del drama, Mm, parte de la construcción de un personaje y la construcción de este personaje no puede suceder si no pensamos en la división, mm. en la partida, ¿no? Para mí.
el personaje contemporáneo que desde luego representa al ser humano hoy en día, estamos divididos, estamos partidos en dos. Y seguramente hemos estado partidos desde siempre, ¿no? Si no, los mitos no hablarían de eso, ¿no? Entonces los mitos siempre han insistido en esto, ¿no? Todos los héroes tienen una falta. Y lo que los hace héroes es conquistar ese vacío, conquistar esa ausencia, corregir la falla, coser lo que está roto, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que hubiera llegado al cuchillo aristotélico y a todo lo que esto ha significado en mi escritura narrativa, porque esto es un ensayo sobre el drama, o sea, es un ejercicio de narración. No hubiera llegado hasta esto, que además pues me interesa muchísimo continuarlo, si no tuviera a Fedra ahí, ¿no? Ahí presente como construcción de personaje y como ejemplo de vida, ¿no? Porque además, fíjate, ha pasado y sigue pasando. Todas las actrices que hacen Fedra, Mm. todas se parecen. Todas tienen algo en común físicamente, la mirada, sus voces. O sea, siempre hay algo que... Y luego de repente me ha Como pasado, si ¿no? Fedra eligiera quién la encarna, Sí, así, ¿no? como si la Fedra ya está ahí. Por Sí, eso te digo que los mitos están aquí con sí. nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién escoge a quién, ¿no? El mito a la persona al mito. Yo ya no me atrevería a decir que uno va primero y otro después, ¿no? O sea, siento que sí es una liga en la que estamos conectados. ¿Y cuál podría ser el arquetipo de Fedra desde, desde ti, no, no desde Eurípides, porque esa es una visión muy misógina, creo yo, Sí. dado que al final, pues, se reivindica a Hipólito, ¿no? Ujú. Bueno, Pero, se reivindica con su muerte también, o pero, sea, sí, pero digamos, ya muerto, ay, perdóname, hijo, te maté, fui un idiota, como si Hipólito fuera un santo y no un odiador de mujeres. exacto. Sí, sí, sí. Em, pues yo creo que eso es lo que yo represento, lo que yo escribí en la obra, ¿no? Hipólito es un horror, ¿no? Un hedonista, narcisista, eh, tremendo. Pero para mí el arquetipo de Fedra no cambia, ¿no? Es esto, es esta división, ¿no? Es esta mujer que no solo es la mujer, también es el hombre. O sea, es la característica humana de tener en una sola esencia Sí, la estas contradicción. dos naturalezas tan contrastantes, ¿no? Y Mientras te convivir escuchaba, permanentemente en ello, ¿no? pensaba, digo, enfocándolo en ti y en tu personalidad, pensaba, digamos, en lo más burdo, en esto que decías de, no, me gusta la fiesta, pero es que me abrumo. Tiene que ver en parte Sí. con algo tan, digamos, tan básico como eso, pero yéndonos más a lo profundo, puedo pensar también en que hace unos días estaba leyendo unos pasajes del Dhammapada, que hay algunos que me parecen maravillosos, pero hay otros que digo, madre mía, o sea, esto es una masacre del deseo. ¿Y cómo concilias eso? Entonces me pregunto ahí si el teatro, por ejemplo, puede ser el catalizador del drama, el drama del drama, el drama del arte, del drama de la vida. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención la tendencia que hay hoy en día de el biodrama, ¿no? De cómo el teatro documental, cómo llevar tu vida. A mí me parece que eso ha pasado siempre, o sea, el teatro, utilices un mito o utilices tu propia vida, es lo mismo. Ujú, Es poner sobre la escena la esencia de una crisis, ¿no? Porque de lo que habla el drama es de la crisis, de un momento de crisis.
toda obra de teatro y toda construcción dramática es una contingencia, es un estado de excepción. Es un paréntesis en el tiempo en donde la realidad comprimida se expresa en su mayor intensidad, ¿no? Eso es lo que a mí me conmueve, ¿no? Que si es mi vida o que es la vida de Fedra, pues, o sea, hace unos días fui y mucho últimamente voy a ver obras de teatro sobre, ay, yo me fui y estuve y en la comunidad y conocí a tales personas y juntos hicimos, oh, gracias, oh, mi vida. Entonces, esta apología de tu propia vida, a mí sinceramente me da muchísima flojera. A mí me apasiona la hipérbole del mito, ¿no? La zona liminal de la mitología, el extremo, ¿no? Lo insólito y lo distópico, porque el mito tiene esa facultad de, de, de llevarte a un mundo verdaderamente diferente, a una realidad paralela. Y entonces, este amor por mi propio drama, yo hice y me corté y estoy enferma, y ya no sé si soy esto o lo otro, no sé si soy animal o soy humano, si soy hombre, soy mujer, si soy, de qué color soy, si mi cara me gusta, toda esta cosa, pues sí, es un síntoma, ¿no? De nuestro tiempo, es una sintomatología epidérmica, pero ya está escrito, Mm. ya está ahí en la historia de la humanidad, ¿no? Es la impronta de esta, justamente de esta falla, ¿no? Entonces yo prefiero jugar al mito, prefiero construir distopías, prefiero entrar a la ficción más exacerbada que ese realismo contundente de me lastimaron, me violaron, etcétera, ¿no? Ultra autobiográfico. Pero ahora, Ultra, la ficción permite hacer eso mismo, no necesariamente apegándose a la mitología. Tú puedes crear un personaje a partir, no de la nada, pero sí de algo que no sea tan yoico. por supuesto. A mí me parece que ese es el reto, ¿no? Ajá. Ese es un gran reto, ¿no? Y creo que hay autores que sí lo hacen mucho, yo siento, los cineastas, ¿no? Mucho más que los teatristas. Y se logran cosas, pues, extraordinarias, la verdad, ¿no? Sí, a mí me parece que hay que ficcionarlo, ¿no? La realidad tiene su campo. Y la creación tiene otro campo, ¿no? Que no se separa de la realidad, pero tiene la posibilidad de arrastrar la realidad a otro Sí, lugar. es limitado en el sentido de que no haces el viaje del inconsciente, ¿no? Que eso te lleva a lo inimaginable. Sí, qué lindo, que eso que dices, me gusta. ¿Tienes tu libro ahí a mano como para que nos leyeras algo? Del cuchillo aristotélico, Sí, sí, lo tengo en el cuarto de al lado, voy por él, va, porque ya no cabe nada aquí en este. Voy por él y va, te va, lo va. traigo. Mira, este es el libro que, como puedes ver, está aquí una escena de Medea con Carolina Politi. ¿Por qué puse esta portada? Porque esa obra, como yo te decía, resume o contiene de una manera como encapsulada, muy concentrada, toda mi visión de lo que es el personaje, este personaje que yo llamo aporético, ¿no? Este personaje dividido. Y lo llama porótico porque la aporía es un problema que no tiene manera de solucionarse, ¿no? Es un problema que siempre presenta un problema. Por donde lo lleves, va a haber una dificultad, ¿no? Entonces yo siento que el personaje contemporáneo, el personaje aporético, por más que lo quieras construir en un ámbito de solución, no hay posibilidad. El personaje está dividido, ¿no? Entonces, pues aquí en este libro, de alguna manera, esta foto, la Medea, representa
este tipo de construcción de personaje aporético, mi idea de lo que es la ibris, ¿no? Lo que yo defiendo que es la ibris, no muy, muy diferente a lo que se dice en los diccionarios y en las consultas que puedes hacer en línea sobre lo que es la ibris. Y todo esto está aquí, en en este librito que está todavía tibio porque acaba de Huele, salir. huele, huele a pan caliente. Huele a Oye, horno. huele rico. Oye, y podríamos entender, a pesar de que la aporía en términos filosóficos sea como un muro hasta que te dice hasta aquí llegaste, desde el ojo espiritual, ese muro quizá no sea tan sólido, sino que un portal. No te estoy entendiendo muy bien. Mm, es que hace poco charlaba con un amigo sobre las aporías y a mí se me ocurrió que son como primas hermanas del koan japonés, que es un planteamiento que no tiene sentido, no es coherente, de manera que te frena el pensamiento. Entonces es como, pues sí, el pensamiento llega hasta ahí, pero no todo es pensamiento. Entonces, Está no, padrísimo esta referencia, me gusta mucho, me encanta, yo creo que sí, pero yo lo entiendo más como, porque el koan es, efectivamente es un, ¿no? Te estalló la bomba en la subjetividad y a ver cómo me reconstruyo otra vez, ¿no? Y yo entiendo la aporía desde el punto de vista dramático, ujú, más como una imposibilidad de reconstruirse. Es decir, si el punto de partida de un personaje es esta división interna, lo que más quiere un personaje es dejar de estar dividido, es integrarse, es completarse, ¿no? Y es imposible. No hay posibilidad de completarse, de integrarse, ¿no? Eso nos dice la tragedia. ujú. O sea, de eso habla el universo dramático, de esta dificultad. Si en la vida existe esa posibilidad, pues ese ya es un terreno de la religión, es un terreno de la filosofía, del pensamiento, pero en el terreno del universo dramático es imposible, Por porque eso es justamente, trágico. exacto, exacto, ¿no? Entonces, la aporía es esto, es decir, estoy dividido, estoy partida en dos, Sí. soy esta Fedra, ¿no? Que tengo esta pasión, este temperamento destructivo, y por otro lado tengo claridad y tengo noción de las cosas, el aquí y el... Ay, no, quiero integrarme, quiero hacer una... Pues no, Claro, eso es irreconciliable. irreconciliable. Entonces eso es Medea, eso es Fedra, eso es Clitemnestra, esa es toda mi propuesta de la tetralogía de éxtasis. Y, digamos, desde un punto de vista narrativo, ensayístico, está en este libro, Ujú, y desde un punto de vista dramático está en esas obras, ujú. a partir de esos personajes, que son todas mujeres. Sí, va, léenos algo, por favor. A ver, pues no sé, a ver, ¿qué A ver qué leeré? sale. Lo voy a abrir así Sí, sí, sí. al azar, ¿no? Pues me voy a poner los lentes de lectura de cerca. Lentes de lectura de lejos, lentes de lectura de cerca. Vamos a ver. Tan tararán, tan tararán. ¡Qué emoción! No, puede ser dificilísimo. Vamos a ver. Y mira, qué bonito. Salió un gran tema del que no hemos hablado. A lo mejor otro día hablamos de esto porque ya no nos O va a a dar ver. tiempo. Salió el tema de los demonios. Mm, Es una cosa que también me llevó a la India, ¿no? A estudiar a los... La India pues tiene todo este hilo de lo que son los demonios, ¿no? Que es una cosa fascinante. Entonces, pues aquí hay toda una parte de lo que para mí son los demonios en el drama, ¿no? De cómo funciona lo demoníaco como, digamos, una potencia que toda contingencia dramática tiene, y los demonios propiamente dicho como estos personajes que tienen esta facultad de
construir cosas muy específicas en las Sí, historias, ¿no? Bueno, eh, déjame ver desde dónde lo tomamos. Eh, Voy a leer un poquito, 3 párrafos, ¿te sí, sí, parece? lo que tú quieras. Dice, los demonios no pueden evitarse y no pueden curarse. Tarde o temprano van a llegar. Y como no son enfermedad, no hay nada que curar. Simplemente los demonios salen a pasear, hacen de las suyas y luego vuelven a casa. Cuando los demonios están soñando en la cueva de su ibris, el simple vuelo de una pluma en el aire puede despertarlos. Aman los pretextos, aman las casualidades, la llegada de las protestas de la naturaleza como los terremotos, las inundaciones, los desastres. Las revueltas sociales son su máximo éxtasis y se hacen amigos de los personajes que se parecen a ellos, los que detestan los límites o no creen en ellos. Los demonios también son románticos. Sueñan con tener aventuras de todo tipo, con viajar, con encontrar a su par y con ser mejores de los que son. También desean. Y cuando su deseo sí es una posibilidad, esto es un verdadero peligro para el personaje. Significa estar endemoniado. Chan. Bueno, y luego ya se desarrolla profundamente el texto, ¿no? Sobre lo demoníaco. Mira, salió. Yo no lo pedí ni tú, ¿eh? Salió. Así son los demonios. Quieren Así salir, son. buscan el mínimo pretexto para asomarse Y lo logran. y lo logran. Bueno, Interesantes los demonios, ¿eh? y también la cosmovisión, no solo de la India, sino oriental en general, tal vez no totalmente en general, pero em, digamos, no necesariamente se les mata, no se les condena siempre, ¿no? Se les toma en cuenta como parte del universo, incluso a veces se les deja ahí su comidita y se les pide como, pórtense bien, no se acerquen tanto. Sí, como mascotitas ahí que, ¿no? Sí, sí, sí. Los demonios, en fin, es una conversación Sí, estoy de acuerdo. muy larga. ¿Y lo asociarías con la maldad? Porque mientras hablábamos de Fedra, pensaba también en Eva Ajá. y podríamos pensar en la serpiente como una especie de demonio. Porque Sí, también en el caso de Fedra no es que ella sea malvada o demoníaca, sino que la diosa malvada se le inmiscuye, ¿no? Y sí, los también por eso no demonios hay manera de hacerse responsable. sí están relacionados con la maldad, pero entendiendo la maldad no desde una perspectiva eh, católica, ¿no? O sea, entendiendo la maldad como una parte de la naturaleza que es necesaria, que es útil y que construye y que ayuda a construir un tipo de necesidades humanas. Digamos, los demonios muy en sintonía con lo dionisiaco, ¿no? Ajá. Porque, repito, no entendiendo a los demonios como los malos, Ujú. sino como los libres, los dionisiacos, los sanguíneos, los entregados a los deseos y a la naturaleza misma. O sea, por eso digo que los terremotos, las inundaciones, las tormentas, es demoníaco, es una entrega absoluta al fluido de la vida. Y como metáfora, Absoluto. ¿no? También el Sí, terremoto metafórico sí, que una persona puede sufrir sí. en determinado momento. Es súper interesante. Sí, yo tendría un libro solo para eso. Oye, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
Pues mira, como acabo de salir del hornito, todavía, digamos, hay unos en la universidad, debe de estar en la librería Paso de Gato aquí Ah, ok. porque es editorial Paso de Gato, debe de estar aquí en el Foro Shakespeare, donde está la librería, y donde distribuye Paso de Gato los libros, ¿no? Y empezará a estar distribuido, yo creo que a partir de esta semana, la que sigue, ¿no? Pero pues yo lo vi ayer por primera vez, o sea, lo llevaron a la universidad y ahí lo vi en Yucatán, pero aquí en la Ciudad de México llegué a mi casa y ya había un paquetito. Apenas lo vas a, Entonces, a releer. apenas lo voy a releer, sí, aquí. Te digo, ni me había dado tiempo de traerlo aquí al estudio, pero bueno, lo ¿Y leeré y en su momento, pues va a ser ojalá tu te libro pueda de viaje? compartir uno. Dices que estás por viajar otra vez. Sí, Pues te deseo muy buen viaje. Yo todavía tengo aquí cosas que me gustaría conversar, pero también quiero creer que no sea la última vez que platicamos. con gusto, Y me encantará otra vez. pues muchísimas gracias, No, Jimena. a ti, querida tocaya. Gracias por tu Ay, tiempo y no, espero, hombre. espero que haya aquí algo entretenido. No, mucho más que entretenido. Súper interesante. Y yo ahorita sigo sin celular, pero nada más que tenga celular, ahí te mando luego un audio contándote un chisme de una obrita, a ver qué opinas. Va, me encantará. Te mando un abrazo Un abrazo, gracias. a ti. Suerte.